Estamos en un tiempo donde es necesario predicar la palabra de Dios, donde la gente tiene que conocer a Jesús. Decimos que el Señor viene, y bueno, más ahora todavía. Tenemos que predicar de Él, hablar de Él, pedirle a Dios que nos dé la oportunidad para poder hablarle a alguien. Yo creo que eso, cada vez que nos levantamos y antes de salir de nuestra casa, tenemos que decirle al Señor: Señor, dame a alguien para que le pueda hablar, alguien que te pueda conocer. Yo no sé si nunca le pasó de dejar pasar la oportunidad de predicarle a alguien. ¿A alguien le pasó de que se le pasó la oportunidad, de que tenía para predicarle a alguien, pero pasó? A mí me pasó con una vecina allá de donde vive mi mamá. Me acuerdo que mi mamá me había dicho andá si querés visitarla, orá. Y hoy tal vez pienso distinto, ¿no? En ese momento decía, ¿y yo qué le puedo llevar? Y empiezan a un montón de preguntas, y a veces viene eso, ¿y qué va a decir si yo voy? Que no me conoce, porque son de esos vecinos que por ahí no viste nunca en tu vida, vive en tu barrio, pero no te cruzaste nunca, sabés que vive ahí, prácticamente ni sabés el nombre, pero... Y mi mamá me dijo, porque está mal la señora, y digo, bueno, mami, cualquier cosa después voy, le dije. Pero cualquier cosa después voy fue más que nada por ahí por temores y orar y que no pase nada, o que me diga la señora, no, yo no creo, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, a la otra semana, yo le dije a mi mamá, y mami, ¿cómo está la señora? Y me dijo, no, falleció. Y yo sentí algo, hermano, feo. Dije, ¿cómo dejé pasar la oportunidad? No sé qué iba a pasar, sí, la verdad que uno no lo sabe, sino que, como venimos hablando, uno tiene que ir, uno tiene que hacer, ¿no? Y bueno, entonces yo decía, Señor, ¿por qué nos agarran esas cosas? ¿Por qué cuando tenemos nosotros la oportunidad no lo hacemos? Esta semana contaba un pastor y decía que él también viajaba una vez, cuando estudiaba en la facultad, salió con todos sus compañeros, y dice, y había una chica que empezó a agarrarle un dolor de cabeza muy fuerte ahí en el colectivo. Y él sintió de parte de Dios de decir, orá y hablá de mí. Pero también le pasó lo mismo. ¿Y qué van a decir? ¿Y si oro y no se le va el dolor de cabeza? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me dice que no? ¿Y qué va a pensar? ¿Y qué va a decir? ¿No? Y todas esas cosas. Entonces dice que en un momento la chica agarra y dice, no saben lo que me pasó. Dice, es verdad. Dice, se me fue el dolor de cabeza. Y él cuenta y dice, claro, porque estaba sentada al lado mío. Era un hijo de Dios. Dice, y la misma unción, él dice, lo dije así, la misma unción habrá hecho que se sane. Entonces, cuando le vinieron a preguntar a la chica, a los compañeros, ¿qué cosa? Dice, no, le mandé un mensaje, dice, una amiga de mi mamá, que cura el mal de ojo, dice la chica. Entonces dice, ¿y vos sabés qué? Dice, de repente, dice, no sé qué me dijo, decime esto, lo otro, y se me fue, no me duele más la cabeza. Y dice, y a mí me agarró una cosa de decir cómo el enemigo sí aprovecha las oportunidades y nosotros como hijos de Dios no. Y no aprovechamos la oportunidad, porque una vez recuerdo que un pastor preguntaba y decía, hermanos, ¿quién tiene más poder? ¿Los hijos de Dios o las tinieblas? Le preguntó a la congregación. Obviamente que decimos, los hijos de Dios son los que tienen más poder. Pero él dice, pero ellos tienen poco poder, pero en ese poco, ¿quién usa más lo que tiene? ¿Los hijos de Dios o las tinieblas? Las tinieblas. Las tinieblas lo usan más todavía. Hermanos, me contaba este hombre que dice que se fue a Tierra del Fuego. Hay un lugar antes de Tierra del Fuego que se llama Tolwyn, que en lengua indígena es corazón. En ese lugar, cuando usted llega, hasta todos los árboles secos y demás, porque los brujos de todo el mundo, no de Argentina, de todo el mundo, se concentran ahí en Tolwyn. Ahí se meten ellos adentro, en pleno invierno, y tenés que tener un nivel espiritual de brujería para llegar ahí. Se meten adentro y se quedan ahí orando para ellos, ¿no? Y ayunando durante todo un mes.
Entonces él decía, me llamó la atención, y hay gente, si vos querés pasar, con arma, no es que te dicen en el nombre, no, están con arma y vos acá no pasan. Entonces él decía, qué tristeza, porque vos le decís, iglesia, vamos a ayunar, y se puede comer huevo, y le puedo agregar pan, y le puedo poner un tomate, o sea, ellos se entregan, se dedican en lo poco que tienen para hacer y los que le quedan para hacer, realmente lo utilizan, y no los hijos de Dios. Los hijos de Dios, con todo el poder que tienen, como decíamos recién, estamos pensando en tantas cosas, estamos tan turbados por todo, que nos olvidamos de lo que nosotros portamos. Entonces, a mí me pasó esa vez y decía, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui a orar? ¿Por qué no le fui a presentar el Evangelio? Son todas esas dudas y temores que nos agarran a nosotros. En Mateo 17, que es uno de los versículos que venimos utilizando, dice, y yendo, que es lo que veníamos hablando, es donde quiera que te muevas, y yendo, predicad diciendo. Entonces, ese yendo y predicad diciendo, hermano, es que ya el testimonio solo no nos alcanza a nosotros. No nos alcanza, no me alcanzó a mí decir, no, sí, porque el hijo de Gladys es cristiano, entonces que sí, que venga, y como tiene buen testimonio, que venga, o en donde nos movamos, como tiene buen testimonio, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El otro día hablábamos un poquito de esto, decía, obviamente que si no tenemos testimonio, la gente tampoco nos va a creer. O sea, que lo que estoy diciendo es que no alcanza solamente con decir soy cristiano, no alcanza solamente decir soy buena persona, sino que dice predicad diciendo. Y hermano, el ejemplo es como la plataforma para nuestras palabras, porque si yo no tengo ejemplo no me van a escuchar. Pero si soy una persona que da el ejemplo donde estoy, sí va a ser una plataforma para que la gente me escuche lo que yo tengo que decir. Por eso la palabra dice, y yendo, predicad. Esto, hermano, es como decir, trataba de anotar algún ejemplo, usted prepara un escenario y le pone las luces y pone los parlantes y arma todo, pero los actores no están. O sea, ¿de qué sirve preparar todo el escenario? ¿De qué sirve, preparar todo si no van a ir los actores? O sea, no se puede hacer nada. Lo mismo en nosotros. ¿De qué sirve solamente que dé buen testimonio si no predico? Si no hablo, no alcanza. Por eso en estos tiempos la iglesia tiene que hablar. Y cuando la iglesia hable, algo va a suceder. Entonces, sí, hermano, uno escuchó la frase, siempre hay que predicar con el ejemplo, ¿no? No sé si, creo que la escucharon no solo en el ámbito de la iglesia, pero en todos lados, que yo tengo que predicar con el ejemplo. Y es una verdad y muy noble, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Vaya a 1 Corintios 1:21. Y como decía el apóstol Pablo, no estoy queriendo decir que ahora no sea ejemplo, sino que no alcanza, que hay más. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Hermano, la gente se va a salvar cuando yo le hable de Jesús. Yo tengo que hablar. Yo tengo que hablarles, tengo que hablar. Dice, a Dios, en la sabiduría de Dios. El mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. No es solo por conocer, y bueno, a ver, y está, y dónde está. No, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y gloria a Dios, hermanos, por los que son ejemplo en sus casas, ejemplo en su familia, ejemplos en su trabajo. Pero para las personas que alcancen salvación, tengo que predicar. Pablo lo llama la locura de la predicación. Y yo decía en mi mente, Señor, que se despierte esa locura por predicar, por hablar de vos. Se tiene que despertar en nosotros. Primero hablamos del yendo, que ya explicamos qué era el yendo, el ir. Ya hablamos que es donde estemos, no esperar un día de evangelismo, sino que donde yo estoy, Dios me tiene que utilizar. Decirle todos los días, donde me muevo, utilízame, Señor. Yo quiero que acá me utilices. Y ahora estamos hablando de qué tengo que hacer y tengo que anunciar.
Por eso la palabra de Dios es bien clara. Id y predicad a todas las naciones, id y anunciar. Dice, la locura de la predicación es lo que va a salvar a la gente. Mire, Romanos 10:13, el apóstol Pablo, Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces él hace una pregunta ahí en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿De quién tiene que oír la gente? ¿De usted, de mí? ¿De quién tiene que oír? De Jesús. De Él tenemos que hablarle. Hermano, y perdimos esa esencia nosotros porque a veces para no ser rechazado por la gente, para no pasar por esa vergüenza, no le hablamos de Él, nos escondemos, no le cuento, no le hablo de Jesús. Entonces Pablo dice, ¿cómo van a hacer esta gente? ¿Y cómo van a invocarlo? Dice, si no hay nadie que les predique. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso digo que se tiene que encender esa locura de la predicación que habla Pablo. Hermano, es algo que sobrepasa su mente. Yo sé que estoy acá y tengo que predicar y tengo que hablar. Pablo era una persona, hermanos, que vivía creyendo que él se iba en el rapto. O sea, Pablo sabía eso. Pablo creía que él se iba a ir en el rapto del Señor. Es más, él está, Señor, ven, Cristo viene. En cada una de sus cartas, el Señor viene pronto. Él estaba siempre listo y preparado. Pero estar listo y preparado, a él lo llevaba a predicar y a hablarle a la gente de Jesús. No a concentrarse en sus propios problemas. El otro día decíamos, para hacer estas cosas, hermano, tengo que tener una vida de intimidad, tengo que subir al monte. Pero en un momento tengo que bajar. No puedo estar todo el día en el monte, no puedo estar todo el día en intimidad y no hacer nada. Hoy hablaba con los chicos y decía, Moisés gana su batalla en lo espiritual, cuando va arriba a orar. Y el pueblo prevalecía. O sea, se gana en lo espiritual para que suceda algo en lo terrenal. Tengo que subir, tengo que orar, pero también tengo que pelear abajo. Las cosas no van a suceder porque sí. Hermano, yo tengo que hablar. Yo le decía, Señor, que se despierte esa locura por predicar. Cuando Pablo lo escribe, me imagino a él hablando de la locura de la predicación. Hermano, ¿cuántas veces hemos predicado a alguien y Dios cambió su vida o Dios sanó a alguien solamente por la locura de la predicación? Y que no te dé vergüenza. Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, en vano predicamos a Cristo. Que no te dé temor de decirle a alguien que hay otra vida, que Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna. Hermano, la gente se angustia tanto y se preocupa tanto porque piensa que este lapso que nosotros tenemos temporal, pequeño, es el todo. Cuando yo me concentro tanto y pienso que esta vida corta es mi todo, es mi eternidad, ahí entran los problemas. Pero mirá, si es verdad que pasamos problemas, es verdad que pasamos luchas, tribulaciones, pero si viene alguien y te dice, hermano, hay una esperanza de vida. Acá no se termina todo. Aunque estés sufriendo, aunque estés mal, pero todo no se termina acá. Hay una vida que es la venidera, que es mucho mejor, que ahí se terminó todo. Y ese mismo que te regala vida eterna es el que hoy te da fuerzas, es el que hoy te va a alentar, es el que te va a sacar de ese pozo, es Él. Yo tengo que predicar, tengo que hablar de Él. La iglesia no puede estar callada. Hablábamos y decíamos, meternos 7 días a hacer diferentes congresos y diferentes cosas, mientras afuera está la necesidad. Y no quiero que quede solo en un eslogan, porque no podemos reunirnos todos los días para salir afuera, pero todos los días vamos a trabajar, todos los días vamos a estudiar. Entonces tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús. No podemos no hablar en este tiempo. Hermanos, ¿cuántos testimonios hay? Ahora vamos a contar algunos. ¿Cuántos testimonios hay de alguien? Bueno, yo siempre lo cuento de mi abuela que hoy ya falleció. Ella iba a ir a quitarse su vida porque había quedado ciega de grande.
y fue a quitarse su vida. Pero había ahí, en una estación de tren, una persona que también estaba dispuesta a hablar de Jesús en cualquier momento. Y le presentó el evangelio ahí en ese lugar. Hermano, iba a quitarse la vida. Pero había alguien que estaba atento a lo que pasaba. Había alguien que no esperó que la gente venga a la iglesia para hablar de Jesús. Le hablaba en todos lados. Yo tengo que hablar. Pedile a Dios que te use. Como decíamos el otro día, a veces decimos, Señor, heme aquí, envíalo a Él. O sea, no me quiero hacer cargo de lo que Dios puso en nosotros. Y había un testimonio que me trajo a recuerdo esta situación. Contaba un pastor que cuando terminaban en la iglesia, vivían en un lugar, me dice, en ese tiempo no tenían autos, no tenían ni bicicleta, entonces como terminaban tarde, un grupo de hermanos, los jóvenes iban casa por casa, iban caminando ellos a dejar a cada hermano en su casa. Dice que una de esas noches están llegando a la casa de uno y había un muchacho encapuchado, sentado prácticamente en la esquina. Dice, y él dice, yo soy sincero, yo venía caminando y me dio temor, dije, este nos roba. Y cuando vamos pasando, me clava la mirada y yo trato de esquivarle la mirada. Dice, no me hice canchero y lo seguí mirando. Y seguí de largo, dejamos a esta persona en la casa y teníamos que volver por ahí. Y yo dije, no, me doy la vuelta y me vuelvo por otro lado. Y cuando iban a dar la vuelta, el Señor le dijo, volvé por ahí y háblale de mí. Entonces él vuelve, va pasando y otra vez este muchacho lo mira fijo a los ojos. Pero él sigue de largo, no le habla. Y cuando llega a la esquina, le dice, volvete y decile que yo lo amo. Y le dijo, paren, vengan, acompáñenme. ¿En dónde vas? Le tengo que hablar al muchacho. No, estás loco, vos. Dice, ¿no viste la cara que tiene? Entonces vuelven y le dice al muchacho, le dice, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. No sé lo que estás pasando, pero Jesús te ama. Dice que el muchacho empezó a llorar a los gritos y decía, fue por mi culpa, fue por mi culpa. Y lloraba un montón y cuando se calma dice, ¿qué pasó? Mi abuela falleció. Dice, fue por mi culpa. Y entonces se quedaron, dice, pero ¿qué hiciste? Dice, nada, porque estoy hundido, dice, en los vicios, en las adicciones. Mi abuela sufrió tanto. Dice, y tanto era lo que sufría que falleció de un infarto. Dice, porque yo le daba tantos dolores de cabeza. Entonces oraron por él, oraron por la vida de ese muchacho. Y le dijo, te quiero preguntar algo. Le dice, ¿por qué me miraba fijo a los ojos cuando pasaba? Dice, porque en ese momento yo sin creer en Dios, pero le dije, si existís, que ese grupo de chicos que viene allá, por lo menos nos venga a tomar una birra conmigo. Dice, o a fumarme un cigarrillo, algo, pero que alguien venga a estar conmigo. Si no, entro adentro de mi casa y yo me suicido. Entonces cuando volvieron a pasar, por eso el Señor le dijo, andá y decile cuánto lo amo. Estar atento, hermano, a cualquier cosa. No tener, él dijo, bueno, tuve miedo, pero dije, voy igual y le hablo. Me acuerdo una vez, me hacía recordar cuando hicimos la olla, creo que estaba vos, Gustavo, ese día, me parece. Que vinieron unos chicos, ¿te acordás que vino Emanuel y trajo un chico de Don Orione también? Y ese día, hermano, no sabe las trabas que había para hacer la olla, hacer el arguayo ver, y qué vamos, y qué no vamos, y qué hacemos, y vamos igual. Y cuando fuimos a ese día, empezamos a hablar con la gente, y en un momento hablamos con un muchacho y nos ponemos a orar por él, y se pone a llorar, y lo llevamos a la iglesia para que se pueda bañar, para que pueda comer, y ese muchacho en la iglesia agarra y saca un arma, ahí en medio de todos, claro, y queda todo sorprendido, y él dijo, ese día... dice, ahora, había sido al rato, esa noche, dice, yo iba a matar, dice, porque mi esposa me había engañado, iba a matar a mi esposa, iba a matar al hombre y me iba a matar yo. Dice, pero alguien llegó y le habló. Después ese muchacho lo llevaron, me acuerdo que ese chico que vino, conocimos ese día, lo llevó a la casa, se bañó, lo tuvo como una semana, después lo vieron que el hombre estaba bien, le consiguió un trabajo y demás. Pero porque alguien le predicó. Alguien le habló de Jesús. ¿Cuánta necesidad hay afuera para que nosotros estemos tan encerrados en nuestros problemas? Si sabemos que el Señor viene, hagamos algo. Hagamos algo. ¿Qué es? Predicarle a la gente, hermano. Predicarle a alguien, hablarle de Jesús le puede cambiar la historia. Este chico, Damián, contaba, el que estaba ahí tirado, hoy en día tiene su familia, sirve a Dios, dejó todas las cosas
para la gloria de Dios, porque alguien venció sus miedos, venció su vergüenza y le habló de Jesús. Fue lo único que fue a decirle. Por eso uno tiene que estar atento, tenemos que estar atentos. Por eso la palabra dice, y yendo, predicar. Donde te muevas, tenés que predicar. Y anotaba una frase que me encantó y que voy a tratar de recordármela y que usted se la recuerde también. Y dice, nunca intercambies tu vergüenza por un alma. No hagas ese intercambio. Vale más el alma que tu vergüenza. Vale más el alma que tu miedo. Vale más el alma que tu duda. Nunca lo intercambies. No intercambies esa vergüenza. A mí tal vez me dio vergüenza ir a orar a lo de mi vecina. Pero nunca lo intercambies por el valor que tiene un alma. Dice segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero solo voy a tocar el primer punto, que es amadores de sí mismos, porque iba de acorde a lo que iba predicando, hermano, porque la vergüenza y el temor, o sea, si yo tengo vergüenza de predicarle a alguien o temor de predicarle a alguien, son manifestaciones de nuestro orgullo. La vergüenza y el temor, las dos cosas, porque yo puedo decir amadores de sí mismo. Entonces, mayormente cuando leemos este pasaje, ponemos el ejemplo de gente mala, ¿no? Y todas las cosas que dice, y gente que se aprovecha de la gente, pero dice amadores de sí mismo. En los postreros días, o sea, cuando lleguen los tiempos finales, va a haber gente que van a ser amadores de sí mismo. Y hermano, usted sabe que la vergüenza y el temor son manifestaciones del orgullo personal, tratando de desviar nuestra mirada de Jesús, porque es lo único que hace. En vez de poner mi mirada en Él, pongo la mirada en mi vergüenza. En vez de poner la mirada en Jesús, pongo la mirada en mi temor. Entonces, la vergüenza, ¿de qué? ¿De qué va a decir la gente? ¿De qué va a decir alguien si voy y le predico? ¿A cuánto le dio, no levante la mano, le dio vergüenza por el lugar donde estaba o por quién era la persona? A todos, alguna vez les pasó. A todos. ¿Cómo le voy a predicar? Y me da vergüenza. ¿Y qué va a decir? Estoy hablando de mí mismo. O sea, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza decirle a esta persona porque es así, porque es asá. Entonces, por eso le digo que la vergüenza son manifestación del orgullo personal. Y lo tengo que vencer, el miedo de que no suceda algo. Si voy y le hablo a una persona de Jesús, a alguien que está enfermo, a alguien que está atado a los vicios, a alguien, lo que sea, pero viene el miedo. ¿Y si no pasa? ¿Y si no sucede? ¿Y si yo oro? ¿Y si yo...? Son todas cosas de que lo que va a quedar es nuestro orgullo. Y son armas que usa el diablo. Son dardos que tira el enemigo hacia nosotros. Usted lo va a saber detectar. Porque lo que quiere hacer es que yo concentre mi atención en la vergüenza o yo concentre mi atención en el temor. Usted fíjese cuando va a ir y le va a hablar a alguien. En la iglesia todos tenemos autoridad. Y cantamos... Y nos llenamos y estamos bien anchos, inflamos el pecho, pero después afuera, depende quién sea el que esté. Cuando yo quiero predicarle, cuando yo quiero hablarle, fíjese que van a venir estas dos cosas, hermano, la vergüenza o el temor. Hay gente que ya lo venció. Hay gente que, esto no se trata solo de detectar, sino que se trata de destruir en ese momento la vergüenza o el temor. Porque no, no, porque es un amigo, y no porque es un familiar, y no porque es esto, y no porque es el otro, y no porque es recanchero, y no porque a ella le gusta la joda. No importa, si el Espíritu está poniendo ahí en tu corazón que le hables, háblale, decile, vence esa vergüenza. Hay que tirar abajo nuestro orgullo. Nuestra mirada tiene que estar solo en Jesús, solo en Él. Ahí tiene que estar
mi mayor concentración, mi mayor atención. Él es la fuente, hermano, de todo poder y de toda sabiduría. Él, no nosotros. Él. Porque al fin y al cabo el que transforma la vida es Él. El que cambia el corazón es Él. El que regenera el espíritu de una persona es Él. No soy yo. No me tiene que dar vergüenza. Por eso decía al principio, no intercambies la vergüenza por un alma. Cada vez que te encuentres con alguien y el Señor te lleve a hablarle y te diga, háblale, predicale, decile algo. No te calles, porque puede ser la última oportunidad que tenga. Cuando te enteres que alguien está enfermo, andá y orale. Que no le des lugar a la duda. Todos son manifestaciones de nuestro orgullo, hermano, y el diablo los usa. Va a tirar dardos porque no va a querer que llegue la predicación del evangelio a esa casa, a esa familia. Tal vez por ese que se convierte, llega toda su casa, llega toda su familia, llegan sus hijos. Y todos conocemos testimonios de eso, de que Dios utilizó a una persona para hacerlo. Entonces hay que vencer, hermano, hay que vencer. Cuando usted lea amadores de sí mismo, cuando venga el momento de hablar y le dé vergüenza, recuerde ese versículo, tiene que vencerla. Así como dice David, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron. En mi vida no se tiene que levantar más, ni la vergüenza, ni el temor, ni la duda al momento de predicarle a alguien. Es un tiempo, hermano, como dice la palabra, peligroso, donde yo ya no tengo que estar mirando lo que sucede a mi alrededor, poner la confianza en Dios y hablarle a la gente de Jesús, hablarle de Él. Puede ser que el Señor se tarde más tiempo, pero ¿y si pasa como mi vecina? ¿Que el tiempo era ahora? ¿Que el tiempo era ese? Me acuerdo cuando después Nadia me dijo que su papá estaba mal, pasó el tiempito. Ahí dije, no, yo voy y voy a la casa. Nadia, nuestra hermana, cuando el papá estaba mal y le había agarrado un cáncer, y me dijo, hermano, ¿puedes venir a orar por él? Y ahí le dije, sí, y Roberto era una persona que conocía un montón yo. Y también por ahí, me agarró vergüenza, ¿cómo hago para hablarle a Roberto? Pero ahí fui a la casa y ahí pude hablar del evangelio. Y no saben, hermanos, cómo aceptó el evangelio de Jesús. De qué manera aceptó el evangelio de ese hombre. Y parecía que no quería que, no sé, creo que les habrá pasado a todos, cuando alguien no quiere que te vayas. No quiere que te vayas de ahí. Es la primera vez, tal vez, que su espíritu está recibiendo del Señor. Y no quería, y hablaba. Y al tiempito partió. Él pudo aceptar a Jesús. Y al tiempo partió. Entonces había que vencer la vergüenza, había que vencer el temor. Yo siempre lo cuento, y cuando le prediqué a mi abuelo también, un hombre duro que siempre vi, o sea, era muy bueno, pero turco, duro, cerrado. Digo, ¿cómo le predico? El Señor me lo mostró en sueño, me tuve que levantar. Y iba también, ¿cómo le hablo a mi abuelo? Pero fui, me senté. Y le dije, abuelo, vine a hablarte de Jesús. Vine a hablarte de Él. Él me repetía una y otra vez, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Mire cómo está la gente. Mi abuelo, un hombre ya mayor, y cómo vivió toda su vida cargando con eso. La gente necesita de Jesús. Tenga la edad que tenga, uno no sabe lo que está pasando por dentro. Lo tomamos nosotros muy común. No, está re bien. Y después te enterás que se agarró una soga y se colgó. Y yo decía, no, está re bien. Y estuvo al lado mío tanto tiempo y no le hablé de Jesús. No sirvió para nada mi ejemplo, no sirvió para nada que yo me congregue todos los días de la semana si nunca le hablé de Jesús. ¿De qué sirvió? La gente que Dios pone alrededor nuestro es para que le hablemos de Jesús, para que le hablemos de Él. Tantas cosas puede hacer Jesús en la vida de uno. Y me acuerdo que ese día mi abuelo lloró como jamás lo vi en mi vida llorar. Sabía que Dios estaba haciendo algo por dentro, sanando su corazón y perdonándolo de sus pecados. Después me daba ternura porque iba y mirá, estamos leyendo, no veían nada casi ya, pero tenían la Biblia y leían alguna cosa y sin entender, pero no importa, había llegado paz ahí a ese lugar. Pero me costó muchísimo, pero había que vencer el miedo. Había que vencer el temor. Que no te atemoricen ni tus compañeros en la escuela, en la facultad, en el trabajo, donde te muevas.
Decirle, Señor, úsame. Por eso le decía, sé ejemplo, que sea la plataforma para que le puedas predicar. Pero no te quedes solo con eso. No alcanza con ser buena persona. No alcanza, para salvación no alcanza. Pero qué bueno si somos así, hermano, porque es la plataforma para que yo pueda hablarles, para que yo pueda predicarles y hablarles de Jesús. Usted tiene que saber cada vez que sale que nuestra dependencia es Jesús. Es Él, no son tus manos, no es tu elocuencia, no es cuánto te salves de la Biblia, es Jesús. Por eso Él dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. La vergüenza, el temor, la duda te separan de Él. Y separado de Él, nada podemos hacer. Vos mantenete conectado a Jesús. Entonces cuando yo voy a llevar fruto. Por mí no, es por Él. Es Él el que hace. Es Él el que toca el corazón de la gente. No es nuestra manipulación, no es nuestra psicología, sino que es el mismo Espíritu Santo que va a ir tocando el corazón de las personas, aquellos que están en necesidad. No te frustres, vos hablale igual. Vos compartile el evangelio igual, no te canses. Vos seguí hablándole. ¿Cuánta gente, hermano? Escuché muchísimos testimonios de gente que le predicaron durante 40 años. Predicadores que contaban, gente que durante 40 años, pero un día se sentó en la iglesia y una palabra lo transformó. ¿Cómo puede ser si le predicaron 40 años el evangelio? Pero había un día preparado, un día que una palabra iba a transformar su vida. La locura de la predicación va a hacer que la gente se salve, que la gente se sane, que familias sean restauradas. Vos seguí predicando. Hermano, no es el tiempo de que la iglesia solo venga a pedirle a Dios a que solucione tu vida. Empezá a hablar de Él. Empezá a predicar de Jesús. Vas a ver cómo las cosas empiezan a acomodarse. Vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Dice en segunda de Timoteo 2:1, segunda de Timoteo 2:1, mire lo que tenemos que hacer. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Acá a veces se encuentran dos extremos. Todo es por gracia. Y hay otros que dicen, no, todo es por esfuerzo. Pero sin embargo la palabra nos dice, esfuérzate en la gracia. ¿Y cómo es esforzarme en su gracia? Porque a veces parece que la palabra gracia es, no haga nada, total, ya está todo hecho. Sin embargo, Él no dice, no hagas nada en la gracia, esforzate en la gracia. Movete en la gracia, pero esforzate. O sea, a veces uno piensa que con solo quedarme quieto, como todo es por gracia, Dios lo va a hacer por gracia. Por gracia Dios lo va a salvar. Por gracia Dios lo va a hacer. Por gracia Dios va a llegar a mi familia, porque es por su gracia. Sin embargo, a sus hijos le dice, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que su gracia pagó por la salvación de alguien. Su gracia pagó por la sanidad de alguien. Su gracia lo hizo. Su gracia ya pagó. Cristo por gracia ya pagó por la salvación de una persona. Cristo por gracia ya pagó por la sanidad de una persona. Ya lo hizo. Pero ahora me dice a mí, esforzate en esa gracia. Andá y por gracia en Cristo Jesús, háblale. Él ya lo hizo. Él ya pagó por esa salvación. Andá y por gracia, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Andá y por la gracia, esforzate y orale a alguien. Hace algo. Esforzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es en tus miedos, no es en tu temor, sino que es en Cristo Jesús. Él por gracia ya lo hizo. Él por gracia ya pagó. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme en esa
gracia. Cuando yo le hable a alguien, hermano, la verdad que uno no sabe quién es quién. Pero yo tengo que saber que Jesús ya pagó por la salvación. Yo me tengo que esforzar y simplemente llevarle esta gracia a alguien. Yo tengo que llevar esta gracia también. No podemos ser tan egoístas. Hoy estamos en este lugar, podemos estar bien, podemos estar rotos, podemos estar tristes, pero tenemos algo que la gente no tiene, que es su gracia en nosotros. Hoy estamos mal, pero mañana estamos allá arriba, por su gracia. Pero hay gente que no lo tiene. ¿Cómo me voy a quedar quieto? ¿Cómo no me voy a mover? ¿Cómo no me voy a esforzar en su gracia? Y llevarle esa misma gracia a alguien. Yo voy a orar de ahora en más, sabiendo que Jesús ya pagó. Cuando ores por un familiar que esté perdido, orá sabiendo en su gracia que Él ya pagó. Esforzate y orá. Dios lo ama, sí que lo ama, pero esforzate en su gracia. Orá sabiendo que Dios ya pagó. Orá sabiendo que Dios ya lo libertó. Orá sabiendo que Dios ya pagó por su salvación, ya lo hizo, no es que lo va a hacer. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Él ya lo hizo. Ya lo hizo, hermano. Nos deja la mesa servida para que yo vaya y le convide a otros. Para que yo le comparta a otros. No podemos callarnos más. No podés llegar al lugar donde te movés. Primero siendo mal ejemplo. No te va a escuchar nadie. No te va a creer nadie. Sé buen ejemplo. Pero después habla. No te quedes con eso, hablale a alguien. Y vas a ver que cuando vos empezás a tener ese fuego, esa pasión, Dios te va a poner personas. Dios te va a poner gente. Dios te va a poner a alguien alrededor. Vas a encontrar, che, está mal mi hijo. Le detectaron algo. Yo voy a orar por tu hijo porque Jesús ya pagó. No tengas vergüenza, no tengas miedo, decíselo. Yo voy a orar. Yo voy a orar. Y si me permitís, quiero ir a orarle. Quiero ir a orarle a Él. Te van a venir acá un montón de preguntas a la cabeza. Vencelas. Esforzate en su gracia. Esforzate en la gracia de Jesús. Lleva el Evangelio. Lleva el Evangelio a ese hogar. Déjate guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, orá, no ores. Hablale. Pero lleva el Evangelio a ese lugar. La locura de la predicación va a hacer que esa familia se salve. Si yo no le predico, yendo, predicad. Yendo, anunciad. Donde te muevas, habla. Donde estés, habla de Jesús. Habla de Él. Vas a ver que Dios te va a poner gente, hermano. Dios te va a poner situaciones. Dios te va a poner personas. Y cuando te venga una persona con un problema, no, la grande es más. ¿Qué crees? ¿Cómo está el país? Y ahora andás a ver dónde nos vamos a meter y las cosas que van a pasar. No. Hablale de Jesús. Yo no sé dónde va el país, pero yo sí tengo en alguien en quien poner mi confianza y mi fe. En Jesús. En Él pongo mi confianza. Esta situación que está pasando ahora está especial para hablar de Él. Porque la gente sale con miedo, sale con temor. Es lo que hermano, no se la agarre con algún partido político. Son las mismas tinieblas utilizando a la gente para infundir miedo, temor, duda. ¿Hacia dónde vamos? No sé, yo corro hacia Jesús. Es un buen momento para aprovechar, hermano. Es una oportunidad muy grande para hablar de Él. Y que la gente pueda descansar en Jesús. Mira, pase lo que pase, no sé qué es lo que va a pasar. Pero somos hijos de Dios nosotros y dependemos de Él. No dependemos de nadie más. Dependemos del Señor. Hablale a la gente de Jesús. Hablale a alguien de Jesús. Como decíamos el otro día, el desborde de la adoración de alguien, el resultado de tanta adoración es predicar el Evangelio. Así como hizo esa mujer. Dice, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué hizo la mujer? Dejó su cántaro y fue a hablar de Jesús. Deja tus cosas y anda a hablar de Jesús. Te va a utilizar en cualquier lado, hermano. En cualquier lado. Y no hace falta que venga y se siente en este lugar. No le digas, te invito a mi iglesia. Yo soy la iglesia. Yo te traigo a Jesús acá donde estás, a tu casa, a tu familia, en el trabajo. Yo te presento a Jesús acá en este lugar. Qué gratificante que es después ver una vida transformada. Yo siempre lo cargo y le digo a Gustavo,
Te debes gozar de verme, Gustavo. El día que me predicó. Dios quiera que yo le predique a alguien también y el día de mañana lo vea predicando. Digo, qué bueno, porque tenía una vida destruida, una vida vana, una vida sin sentido, una vida llena de temores. Pero llegó el Evangelio a mi vida. Llegó el Evangelio y me cambió y me transformó, y con errores y todo, pero tengo a Cristo, hermano. Y estoy agradecidísimo siempre por ese día que me hablaron. Que alguien pueda decirte lo mismo alguna vez y te diga, gracias por predicarme ese día. Gracias por haberme traído a Jesús en ese momento. Gracias por haberme presentado el Evangelio. Me cambió la vida. Gracias, gracias, gracias por lo que hiciste. Uno sabe que solamente hizo lo que tenía que hacer. Pero qué gratificante para nosotros. Por eso la Biblia dice, el que gana almas es sabio, es sabio. Así que, hermano, que este sea el tiempo que te agarre esa locura de la predicación, la misma que tenía Pablo, esa locura por hablar de Él. Que Dios te dé denuedo, que Dios te dé palabra, que Dios te dé discernimiento, que Dios abra tus ojos espirituales para que puedas ver, que empiece a despertarse el hambre, pero decirle, Señor, yo quiero ser utilizado para poder salvar la vida de alguien, para poder presentarle a alguien. Usame, Señor, usame. El Señor dice, el padre que escucha así al hijo, dice, ¿cómo le va a dar una piedra? Si vos le pedís al Espíritu Santo, si vos le decís, Señor, necesito la presencia del Espíritu Santo para predicar, Él dice que lo va a hacer. Él dice que va a venir a nuestras vidas. Así que sea ese tiempo, hermano, que ese fuego se empiece a encender de hablar de Jesús. No te canses y habla de Él. Esforzate en su gracia. Él ya lo hizo todo. Solamente tengo que ir y hablarle a la gente. Amén. Vamos a ponernos de pie y decirle que no quede solo en una predicación más de un martes. Que sea un antes y un después en mi vida. Cuando estaban los apóstoles en el aposento alto, estaban encerrados porque tenían miedo, porque todo Israel los buscaba, los seguidores de Jesús. Estaban llenos de dudas, pero cuando vino el Espíritu Santo, sobre la vida de ellos, eso produjo un quiebre, hermanos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró frente a los 5.000 que los buscaban, que los querían matar, y lleno del Espíritu de Dios, les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les dijo, y escuchen, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que 3.000 se convirtieron al Señor ese día, porque alguien con el Espíritu de Dios se esforzó en su gracia, venció sus miedos, su vergüenza, su duda, y lo único que le dijo a la gente, hay un solo nombre en que podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, que ese fuego se encienda en nosotros. Desde que nos levantamos, Señor, que esté tu Espíritu Santo otra vez, Señor, inquietándonos a hablarle a alguien. Yo quiero hablarle a alguien. Y acá no hace falta, hermano, que tengas 20 años en la iglesia, puedes tener 20 segundos. Lo que Dios busca son corazones dispuestos a hablar de Él. No mires tus errores porque seguramente vamos a encontrar un montón. Y el Espíritu Santo se va a encargar de corregirlos. Porque Dios no mira como mira el hombre, Dios mira el corazón. Que tu corazón esta noche se encienda por la presencia del Espíritu Santo. Y no para gozarte en el monte, para ir y pararte y decirle a un Lázaro, ven fuera.
para pasar caminando y que una mujer que está enferma, Dios te utilice para cambiar la historia de su vida. Para decirle a un Zaqueo que Dios perdona todo lo que hizo. Para decirle a un recaudador de impuestos: vení y seguí a Jesús. Para eso quiero tu espíritu, Señor. Utilízame en la calle donde me muevo. La gente tiene que ver a Jesús en las calles. Dale tu corazón, el único que está buscando, tu corazón. Acá estoy, Señor. Y cuando te venga la oportunidad, el enemigo se va a levantar con esos dardos de vergüenza, esos dardos de temor, esos dardos de duda. Vos vencelo y decís: yo me esfuerzo en su gracia. Él en la cruz del Calvario ya pagó por todo. Ya pagó. Él ya pagó. No te frustres, seguí orando, seguí hablando de Él. Seguí predicando. Porque estas señales van a seguir a los que creen. La creación nos está esperando. Nos está esperando que llevemos la luz del Evangelio. Nos están esperando. Hay gente que ya está preparada esperándonos para llevarle una palabra. Jesús le dijo: no se afanen por lo que van a comer o lo que van a vestir. ¿No es la vida más que todas estas cosas? Y si mi Padre le da de comer a las aves y a las flores del campo, que solamente por un día la viste de un esplendor que ni aún Salomón se vistió como una de ellas, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes, hombres de poca fe? Mas primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas Dios se va a encargar. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, yo quiero ser utilizado para tu gloria. Acá tenés mi vida, Jesús. Decíselo: acá tenés mi vida, Jesús. Acá tenés mi corazón, Jesús, que un día lo compraste a precio de sangre. Acá está mi corazón, Señor. Somos siervos tuyos. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestras vidas y podamos llevarle el Evangelio a alguien. Podamos hablarle a alguien. Podamos decirle: un Jesús te ama, Jesús te perdona. Gracias te damos, Jesús. Quiero entregar de mis sueños tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. De ti quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte.